Les. A partir de este momento, estamos contigo unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, Primero Justicia. Bueno, muy buenas tardes a todos los que se conectan y nos ven a esta hora por Radio Caracas Radio, cuando hoy es lunes 6 de diciembre, 1:03 de la tarde en Caracas, Venezuela, en la dirección general de la emisora, el señor Jaime Nestares, en la gerencia general de producción, la señorita Wilix Arcaya, en la producción de este espacio, Yaikova, y en los controles, Gregorio González, que les habla Eduardo Batistini de Primero Justicia, como todos los lunes, para conversar un poco sobre distintos temas de interés nacional. Hoy estaremos tocando, un poco un análisis de lo que fue el pasado 21 de noviembre, el proceso que se llevó adelante en Venezuela para elegir a gobernadores y alcaldes, y también todo lo que significa lo que ha pasado posteriormente a ese proceso, y en especial el caso del estado Barinas. Y también seguiremos hablando de otros temas de interés nacional que tienen que ver con el tema de la COVID-19 y todo el tema de la vacunación, cómo ha ido avanzando eso en Venezuela, pero también cómo ha ido también avanzando todo el proceso de la observación y lo que fue la misión de la observación electoral de la Unión Europea. Pero quería entonces empezar por lo que fue el proceso del 21 de noviembre, proceso que estuvo enmarcado dentro de la participación de los partidos del G4 de la oposición venezolana, quienes, decidieron participar en este proceso como una señal de reconstruir una ruta electoral que permita que los venezolanos puedan volver a tener confianza en el voto, y que el voto en Venezuela realmente sea para elegir y no sea un acto estéril que no le permita a los venezolanos elegir de manera libre. Bueno, los resultados están allí a la vista. Una abstención de 60% de los venezolanos que se quedaron en sus casas y decidieron no participar en el proceso electoral. Esto también sumado, o esta abstención también alimentada por los más de 6 millones de venezolanos que hoy en día no se encuentran en el país, pero que sin duda alguna da también un mensaje muy claro de que aún no hay confianza por parte de la gran mayoría de la población en el sistema electoral venezolano, a pesar de que se nos ha dicho que este nuevo CNE pareciese ser el mejor CNE que hemos tenido en los últimos 20 años. Bueno, pareciese lamentablemente que aún el venezolano no tiene la confianza en ese ente rector del voto en Venezuela. Pero también vimos un proceso electoral que estuvo plagado de muchísimas irregularidades. Muchísimas irregularidades que tienen que ver, por ejemplo, con el uso indiscriminado de los medios de comunicación del Estado para promover las candidaturas del PSV. Es decir, vimos cómo Nicolás Maduro hizo cadenas de radio y televisión, cosa que no nos sorprende, pues algo que ya estamos acostumbrados a que suceda en esos desmanes desde el punto de vista electoral, para promover a sus candidatos, inaugurando obras, o las pocas obras que se inauguraban en Venezuela, que son tapar unos huecos o alguna cosa muy puntual, pero sin duda alguna Maduro encadenaba la cadena de radio y televisión para que sus candidatos fuesen quienes inauguraran esas obras. Pero además también un uso indiscriminado de la propaganda del Estado para promocionar a los candidatos del PSV. También vimos irregularidades muy concretas en lo que en algún momento denominaron los puntos rojos, que se había dicho que se iban a eliminar los puntos rojos. Pues vimos los puntos rojos no solamente en el simulacro electoral, sino también el día de la elección, como abiertamente el PSV, a menos de 500 metros de los centros electorales, hacía campaña, hacía control social con el carnet de la patria para, tratar de condicionar, de coaccionar el voto de los venezolanos que decidieron acudir ese día a la elección. Es decir,
No hubo ningún tipo de diferencia en procesos anteriores en ese sentido. Además de esto, también vimos como hubo una relajación en la norma del cierre de las mesas electorales. Había mesas que cerraron a las 6, otras que cerraron después, aún cuando no habían electores en la cola. Es decir, un poco también esa incapacidad que es sin duda alguna, no es espontánea, sino es adrede, profesa por parte de el Plan República de violar la normativa electoral. Pero además de eso, también vimos cómo se hizo ventajismo absoluto el día de la elección, transportes públicos de las gobernaciones, de las alcaldías del PSV llevando electores a los centros electorales, el uso de funcionarios del Estado para estar en el proceso de movilización del PSV el día de la elección, es decir, todo el poder del Estado abalanzado sobre el proceso electoral, lo cual sin duda alguna no da ningún tipo de vestigio de rectificación y mucho menos de normalización de un proceso electoral en Venezuela. Pero además también vimos lo que fue la incidencia y la poca independencia que existe, yo diría que no es la poca, ninguna independencia del Poder Judicial, quien además se metió en el proceso electoral y donde hubo inhabilitaciones sobrevenidas durante la marcha del proceso electoral, hubo candidatos que fueron habilitados de manera discrecional por parte del régimen, otros fueron no habilitados, es decir, se utilizó la inhabilitación política como herramienta para decidir quién era y quién no era candidato. Es decir, todo el uso del poder del Estado para coaccionar e impedir candidaturas. Y todo esto tuvo su cúspide en el caso del Estado Barinas, es decir, el lunar de todas estas irregularidades estuvieron en el Estado Barinas. Pero antes de entrar en el tema del Estado Barinas, también quería decir que el régimen también actuó dividiendo a la oposición. Es decir, se creó una oposición cooptada por el régimen desde el año 2020, que es lo que hemos llamado, perdón, los alacranes, que en muchos estados del país dividieron la votación de la oposición, confundieron al elector haciéndole fraude, presentándole unas tarjetas secuestradas por la dictadura para confundir a la gente y dividir el voto de la oposición, y sin duda alguna eso también ha sido parte fundamental del nuevo panorama político o que se da y que queda después de este proceso del 21 de noviembre. Pero entonces está el caso del Estado Barinas, donde la oposición gana la elección en cabeza de Freddy Superlano, candidato de la Unidad, y bueno, pasan 7 días para contar 3 actas. Es decir, durante 7 días el Plan República no tuvo la capacidad de entregar unas actas a la Junta Regional. Es decir, todo el despliegue del Plan República para poder movilizar 3 actas que nunca aparecieron. El proceso tuvo que entonces, después de 7 días, trasladarse a la Junta Nacional Electoral, ya que esa misma Junta Nacional Electoral declaró la incompetencia de la Junta Regional para proclamar al candidato. Y mientras estaba dando el proceso de conteo de esas 3 actas, insisto, en Caracas, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia decide acabar con la elección, desconocer a Freddy Superlano como gobernador y además esgrimiendo un argumento que nuevamente señala que no hay independencia de poderes en Venezuela y que es al final Nicolás Maduro el que decide que sí y que no. Es decir, Freddy Superlano se inscribe en el proceso electoral, hace campaña electoral durante casi 2 meses. Posteriormente va al proceso electoral y es elegido gobernador. Está por ser proclamado por la Junta Electoral y entonces el TSJ dice que es que él no pudo haber sido candidato porque estaba inhabilitado. O sea, imagínense usted semejante aberración, que es que después de haber sido electo gobernador y de haber participado por permiso del propio Consejo Nacional Electoral, que no tenía ningún tipo de impedimento, bueno, entonces después que gana lo inhabilitan. Y a raíz de eso ha habido lo que yo llamo que se ha activado en Barinas la Operación Nicaragua. Es decir, se activó la Operación Nicaragua, que es empezar a inhabilitar a todos los candidatos o posibles candidatos de oposición para la que va a ser la repetición de ese proceso el 9 de enero. Entonces, no pudo Superlano, después que ganó lo inhabilitan. Lanzan a la esposa, la inhabilitan. Después inhabilitan a Julio César Reyes. Inhabilitan a 4 candidatos más, Frenchy Díaz, etcétera, que eran potenciales candidatos para la gobernación por parte de la Unidad. Entonces, bueno, evidentemente el régimen está construyéndose quién quiere que sea su candidato. Y esto sin duda alguna es muy peligroso porque esto es un preámbulo de lo que puede pasar en un
próximo proceso electoral que tengamos en puerta, que bien sea pueda ser el referéndum revocatorio o en su defecto la elección presidencial. Entonces, ahí queda demostrado que el régimen nuevamente no cree en elecciones libres, que el régimen solamente hace procesos electorales o dice que son procesos electorales, yo diría más bien simulaciones electorales, para ganarlas, para manejarlas y controlarlas, no para que la oposición tenga una opción real y el pueblo tenga una opción real de expresarse y elegir realmente con el voto. Entonces, de alguna u otra forma, esto tiene que llamarnos a la reflexión, primero a los venezolanos, pero segundo también a la comunidad internacional, que no puede perder de vista lo que está pasando en Venezuela, y mucho menos perder de vista lo que significa este pernicioso esquema electoral, entre comillas, que existe en Venezuela, que está diseñado para que el régimen siempre tenga la posibilidad de ganar, y cuando no tenga la posibilidad de ganar, arrebatarlo con el control de las instituciones. Y eso es importante porque quienes estamos apostando, y ha sido la voluntad mayoritaria de los partidos de la oposición venezolana, que es apostar a reencontrarse con el camino electoral, a apostar a reencontrarse con la posibilidad de que en Venezuela podamos tener elecciones libres y democráticas, pero lamentablemente estos son disparos arteros a el corazón de esta estrategia y a la confianza que tienen que empezar a construir los venezolanos nuevamente en que el voto pueda decidir el destino de Venezuela. Y eso sin duda alguna no es una cosa que sucede de manera espontánea o de manera casual, es algo sin duda alguna predestinado y prediseñado por el régimen de Nicolás Maduro para atentar aún más con la ya poca credibilidad del voto en Venezuela. Y ante eso la oposición tiene cosas muy concretas que hacer. Y la primera cosa concreta que tiene que hacer es realmente unificarnos en torno a una ruta, a una estrategia y a una sola lucha. No solamente el tema de los alacranes tuvo mucho efecto en la elección, sino también el tema de la no unidad completa en el país. Y yo creo que eso es una reflexión que tenemos que tener desde la oposición venezolana de lo importante que es ir unidos a los procesos electorales y unidos realmente entre los verdaderos opositores, porque de nada vale tampoco decir que vamos a ir unidos con quienes se robaron las tarjetas de los partidos, con quienes abiertamente le hacen el juego al régimen de Nicolás Maduro y que no quieren un cambio en Venezuela, sino lo que quieren más bien es permanecer en el status quo del régimen de Maduro y servirle como la oposición útil a Nicolás Maduro. Pero sí hay que hacer una discusión profunda en la oposición venezolana, en la verdadera, en la real, de relegitimación del liderazgo, de construcción de la unidad, pero por sobre todas las cosas de unidad de objetivos, de ruta y de propósito. Yo creo que eso es fundamental y es parte de los retos que tiene la Alternativa Democrática y la Plataforma Unitaria en los próximos días y en las próximas semanas para presentarle una ruta clara al país que permita retomar la lucha por la libertad. Entonces, bueno, con esto quiero ir al corte y al regreso seguimos conversando de otros temas acá en Contigo por Radio Caracas Radio, la radio que se ve y se escucha. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, quiero hablarles de Vilap Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Vilap Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Vilap Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. En Venezuela no hay espacio para la política. En Venezuela no hay un sistema político. En Venezuela hay un sistema amponil. El chavismo no es una organización política. El chavismo es una organización criminal. Y las organizaciones criminales, cuando se les va a combatir, lo que corresponde son acciones policiales y militares, no acciones políticas. Porque si usted asume que una organización criminal es una organización política y se sienta con ellos, estaríamos entonces hablando de que en Venezuela
estamos viviendo lo que hubiese vivido Colombia si Pablo Escobar continúa en la política. Exactamente lo mismo. Los ampones disfrazados de políticos o con la política como coartada para hacer las barbaridades que hacen. Y lamentablemente eso es lo que estamos viendo. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Bueno, estamos ya de regreso en su programa Contigo en Radio Caracas Radio. Y bueno, por cierto, ahora que estamos hablando del caso de Barinas, bueno, estoy leyendo en las redes sociales que acaba de colocar Eugenio Martínez, que después de haber rechazado prácticamente casi todos los candidatos de la oposición, bueno, incluso Claudio Fermín, por ejemplo, que vota en Caracas, no fue admitido en su momento porque votaba en Caracas, pero ahora admiten a Claudio Fermín como candidato en Barinas. Y me dice ustedes, poco leamos por dónde está viniendo la situación, ¿no? Entonces, bueno, ese tema de Barinas pica y se extiende, pero qué casualidad que el candidato que sí le permiten inscribirse es un candidato que está postulado por la tarjeta secuestrada de Acción Democrática por un grupo de alacranes. Es decir, ahí también ustedes van configurando un poco lo que les decía de que sin duda alguna el régimen de Maduro controla y quiere controlar al máximo todo lo que tenga que ver con el tema electoral, porque sin duda alguna no van a hacer nunca una elección para perderla. Por eso no es una elección libre y es por eso que tenemos un reto los venezolanos de luchar con mucha fuerza en el ámbito internacional y en la mesa de negociación que ojalá se pueda reactivar para allí luchar y conseguir un camino o una ruta que permita que los venezolanos podamos avanzar en este tema de conseguir un camino electoral y democrático para la crisis que hoy viven los venezolanos. Pero bueno, quería comenzar un poco también sobre el tema de lo que significa el tema del coronavirus en Venezuela. Y es que, bueno, escuchamos como el régimen dice que ya casi han vacunado a toda la población y quienes viven en Venezuela saben que eso no es verdad, que eso sigue siendo parte de la manipulación y la mentira con la que el régimen desde el principio ha tratado el tema del COVID, y eso tiene una explicación muy lógica. Al régimen no le interesa la vida de los venezolanos, al régimen le interesa es hacer siempre un manejo político de la situación, porque al final del día, como les digo, el régimen no tiene como prioridad garantizar el bienestar y mucho menos la vida de los venezolanos. Entonces, de alguna u otra forma, este tema es fundamental que lo tengamos en el radar porque siguen sucediendo nuevas variantes del coronavirus y pareciese que Venezuela no está preparado, como no lo estuvo, para en principio atender a la cepa original, pues mucho menos ahora las variantes que se están planteando, y sobre todo cuando tenemos una frontera muy amplia como la que tiene Venezuela, tanto con Brasil como con Venezuela, con Brasil y con Colombia. Entonces, bueno, de alguna otra forma eso es fundamental tenerlo allí en el radar, pero también hay que hacerse muchas preguntas. Es decir, ¿qué ha hecho el régimen de Maduro en estos meses, con ya casi más de año y medio de pandemia, para fortalecer el sistema de salud en Venezuela? Nada. ¿Qué ha hecho el régimen de Maduro para fortalecer el equipamiento de mecanismos de bioseguridad para nuestros
médicos, enfermeras y profesionales de la salud y trabajadores de la salud. Nada. ¿Qué ha hecho el régimen de Maduro en estos años y tanto para fortalecer un sistema real de vacunación en Venezuela? Nada. Por ejemplo, veíamos lo que pasó en el municipio de Baruta, que quien en su momento ahí fungía como presidenta del Consejo Municipal tenía jornadas de vacunación, perdió la elección de la alcaldía de Baruta y al día siguiente se llevaron los puntos de vacunación del municipio de Baruta. Y se ha utilizado además la vacuna, la poca vacunación que ha habido en Venezuela como herramienta de control social y de control político. Entonces, bueno, sin duda alguna el resultado está a la vista, no hay que ser muy erudito en temas de salud para saber qué está pasando, pero además yo quería comentar o señalar un poco lo que estuvo conversando el día de hoy la Academia Nacional de Medicina, que entre otras cosas, bueno, exhortó al Ministerio de Salud en Venezuela a monitorear todo lo que significa la detección de lo que puede hacer el Omicron dentro de Venezuela, pero además también de alguna u otra forma poder señalar que si no hay un perfecto seguimiento, control y monitoreo de esta cepa, lamentablemente es triste que se pueda determinar cómo se puede comportar eso acá. De hecho, el doctor Julio Castro decía que probablemente en las próximas semanas Omicron pueda llegar a Venezuela. Y él decía textualmente que creía que en las próximas semanas Omicron probablemente estaría en el país, ya que las condiciones están dadas y viendo lo que está pasando en Europa, va a haber un aumento en la transmisión de la cepa. Y esta variante, decía él, acumula un importante número de mutaciones en zonas genéticas para aspectos críticos como el reconocimiento inmunológico. Entonces, de alguna u otra forma, todavía no se está claro cómo puede ser la inmunidad de la vacuna referente a esto. Y una de las cosas que más señalaba, bueno, que sin duda alguna hay que profundizar la autoprotección, el autocuidado, pero además alertó que apenas escasamente un 39% puede en Venezuela estar vacunado con las 2 dosis, lo cual nos coloca sin duda alguna en un escenario de vulnerabilidad muy alto ante lo que puede ser la probabilidad del ingreso de esa cepa o de esa variante, mejor dicho, a Venezuela. Así que nuevamente, como siempre lo decimos, los ciudadanos tenemos solamente a nuestra disposición lo que podemos hacer, que es la autoprotección, entendiendo además que vivimos en un país con un salario mínimo de $3, lo cual, bueno, imagínense cuánto usted come o se compra un tapaboca, o usted compra una medicina o se compra un tapaboca. Además, un país donde el agua no llega por tuberías en gran parte del país, y una de las principales normas de autoprotección es lavarse las manos, lavarse la cara. Entonces es una situación bien complicada y que sin duda alguna nos coloca nuevamente como país en minusvalía para la atención del COVID-19. Así que hay que estar muy atentos, hay que estar muy pendientes de los informes que por ahí se van dando no solamente de los gremios médicos, sino también de especialistas como el doctor Julio Castro, porque la verdad es que la información del régimen prácticamente es nula en torno a todos estos temas. Así que bueno, con esto quiero hacer un corte y al regreso seguir con nuestro programa. Voy a seguir gran parte de la nueva fase del programa solamente por voz, porque tengo que trasladarme de donde estoy a otro sitio y no quisiera que se perdiera la calidad de la imagen del video. Entonces, bueno, con eso vamos al corte y al regreso seguimos con más de su programa Contigo en Radio Caracas Radio. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy?
Mingo, ¿hasta cuándo este régimen y las instituciones del régimen van a hacer lo que les dé la gana, chico? Como lo que pasó con la sede del Nacional, Mingo. Ese embargo va contra todo principio, contra toda ley, va contra la democracia, chico. Es más, si todavía por ahí quedaba alguien que dudase del carácter dictatorial, totalitario y comunista de este régimen, esta nueva acción, esta arremetida contra la prensa libre, es la prueba que faltaba. Lograron su hegemonía comunicacional, Mingo. El régimen ha puesto de rodilla a los medios independientes y libres. Esos poquitos que todavía se atrevían a informarnos lo que de verdad está pasando en Venezuela. Menos mal que todavía tenemos a RCR, mijo, que sigue ahí dando la pelea. Qué duro, Mingo. Yo crecí viendo cómo mis padres leían el Nacional. Y esa escena seguro se repetía en muchos hogares venezolanos. Es más, chicos, yo empecé a hojearlo por las páginas por donde comienzan todos los niñitos, por el suplemento de historietas, de ese ritual de comprar el periódico, mancharte los dedos de tinta y pasar las páginas. No nos queda sino el recuerdo. Tirarme en el suelo a leer el Nacional era una de esas cosas que podíamos hacer cuando en Venezuela teníamos democracia, cambio y fuera. Por todos los medios, con Mingo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por rcr.tv, la radio que se ve. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Bueno, estamos ya de regreso con su programa Contigo por Radio Caracas Radio, y en esta parte del programa quería hablar un poco o profundizar un poco en una denuncia que coloqué el día de ayer en mis redes sociales, referente a que ayer se celebraba el Día del Profesor Universitario. Y bueno, en cualquier país del mundo, celebrar un día como esto es tan importante porque evidentemente son los profesores, los maestros universitarios quienes tienen no solamente la extraordinaria responsabilidad de formar al futuro del país y a los futuros profesionales que van a ocupar las riendas de los grandes temas en nuestros países, sino que además, sin duda alguna, es una profesión muy noble y que sin duda alguna debe ser absolutamente reconocida y evaluada de manera positiva por toda la sociedad venezolana y en general en cada país del mundo por la sociedad de ese país. Ahora, evidentemente,
en el caso del profesor universitario venezolano, lo único que hay que celebrar es la mística, la entrega y la capacidad de no rendirse del gremio educador venezolano, porque hoy un profesor universitario que tenga las mejores calificaciones y las actitudes más altas para ejercer el cargo de maestro, de docente universitario, lo máximo que logra llegar a aspirar a ganar como sueldo son $11 al mes. Y la gran pregunta, bueno, que uno se hace es cómo vive un maestro venezolano con escasos $11 mensuales de salario. Eso es imposible. Y eso es parte de la consecuencia de un modelo, que es el modelo de la revolución chavista y ahora madurista, que lo único que se ha convertido es en una fábrica de pobreza para los venezolanos. Y esa es una realidad que hoy viven no solamente los maestros, y en este caso hablamos hoy de los docentes universitarios, porque como digo, ayer fue el día del docente universitario, pero esta es la realidad que viven los médicos, la realidad que viven los docentes en general, que viven los profesionales, que viven los empleados públicos. Es decir, es un país absolutamente empobrecido por un modelo económico que no responde a criterios de bienestar y de progreso, sino que más bien responde a criterios de lo que significa la política y la ideología. Y lamentablemente este sistema que hoy en día vivimos en Venezuela, lo que se ha convertido es en una fábrica de pobreza. Y en eso, y a eso se resume, sin duda alguna, la principal característica de esta revolución que ellos mal llaman revolución y que además también mal llaman bolivariana. Entonces, sin duda alguna, esto se viene a convertir en una necesidad imperiosa de que nosotros podamos lograr un cambio en el modelo político en Venezuela, porque lo que no puede seguir sucediendo es que en Venezuela, insisto, un maestro que le dedica su vida no solamente para formarse, sino para después ser útil a los demás, para formar a los demás, lamentablemente hoy, insisto, tenga un salario que casi roza los $11 en el mejor de los casos. Entonces eso no puede ser sin duda nunca un elemento que permita darle dignidad y darle sin duda alguna a esos maestros un futuro digno. Y esa es la realidad, insisto, de todos los trabajadores venezolanos. Esa es la realidad, insisto, de los venezolanos que hoy en día viven de un salario de la administración pública, pero también es la realidad de los jubilados y los pensionados en Venezuela. Y esto no tiene otro responsable que no sea Nicolás Maduro y su modelo económico, porque allí no hay voluntad de rectificación, allí no hay voluntad de hacer las cosas distintas y de darle privilegio o darle la oportunidad al progreso, sino más bien anclarse o quedarse anclado en lo que hoy en día divide a los venezolanos, que es una ideología trasnochada que simplemente está al servicio de la cúpula que hoy representa el PSV y que además de eso es la única que obtiene beneficios producto de la corrupción, de la galopante corrupción que existe y que sin duda alguna ha hecho de Venezuela hoy en día un ejemplo, no en progreso y en desarrollo, sino más bien un ejemplo de cómo no se deben hacer las cosas, pero además también un ejemplo de miseria y corrupción. Así que este tema para nosotros es fundamental, que nosotros lo podamos seguir discutiendo y denunciando, porque sin duda alguna hoy en día en Venezuela no puede ser que un profesional tenga un salario de $3, pero lo que es peor aún, que un profesional universitario que, termine siendo profesor con magíster y con posgrado, con doctorados incluso para dar clases en posgrado, bueno, su salario mínimo sea de $11 al mes. Más gana a veces un migrante vendiendo galletas en la calle que lo que gana un profesional de 30, 40 años de servicio en Venezuela.
Así que con esto voy al corte y al regreso estaré con las conclusiones de nuestro programa del día de hoy. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal, un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Sí, muy buenas tardes. Ya con esto llegamos a la parte final de nuestro programa y queríamos, con las conclusiones del programa del día de hoy, hacer un resumen de lo que hemos venido hablando durante el día de hoy, y quiero hacer especial énfasis nuevamente en lo que fue el proceso del 21 de noviembre en Venezuela, un proceso que el régimen de Nicolás Maduro habla de que es un proceso que fue un proceso electoral, pero lamentablemente no hay las condiciones, no hubo las condiciones. Y el caso del Estado Barinas, insisto, es el caso más emblemático para afirmar esto de que eso fue un proceso libre y democrático. Y yo quiero hacer nuevamente énfasis en dos cosas que para mí son fundamentales dentro del proceso de lo que significa recuperar la ruta del voto en Venezuela. El primer punto es reinstitucionalizar el país. No puede ser que sea el Tribunal Supremo de Justicia que se ha convertido más bien en un bufete de abogados del Partido Socialista Unido de Venezuela y no en un tribunal que le dé justicia a los venezolanos. No se pueda convertir en quien decida quién es gobernador o quién es alcalde o quién es concejal o quién es diputado o quién es presidente de la República en Venezuela. Y eso es lo que ha hecho en el Estado Barinas. En el Estado Barinas ha desconocido la voluntad del pueblo de Barinas, que eligió un nuevo gobernador y vía sentencia judicial no solamente le ha quitado la gobernación al pueblo de Barinas, sino que además ha dicho que además ha inhabilitado al candidato que había salido electo gobernador. Una cosa que es insólita y es totalmente irracional y que simplemente es una muestra de la poca o la nula independencia de poderes que existe hoy en día en Venezuela. Y lo otro que yo creo que es fundamental y que no solamente depende
de las condiciones que podamos lograr en los distintos espacios de presión internacional y en este caso específico en la mesa de negociación que se está llevando adelante en México y que esperamos que se pueda retomar, porque hemos visto también cómo el régimen no tiene ninguna intención y que simplemente se paró de la mesa para defender al corrupto de Alex Saab. Es decir, no le importa el problema de los venezolanos, lo único que le importa es salvarle el pellejo al gran corrupto y al gran testaferro de la familia de Maduro y el entorno de Nicolás Maduro, que es Alex Saab. Bueno, esperamos que en esos procesos de presión internacional se puedan lograr condiciones electorales en Venezuela, pero también hay una condición que es fundamental y que tiene que ir construyéndose de manera paralela a todo este tema, que es la unidad de los factores que adversan o que adversamos al régimen de Nicolás Maduro. Y eso es fundamental, consolidar una unidad de verdad, pero una unidad que no sea una unidad por una foto, sino que sea una unidad de propósito, una unidad de objetivo, y que le dé una ruta clara a los venezolanos de cómo vamos a transitar un camino en paz y en democracia para reconstruir lo que significa esta pesadilla que ya tiene 22 años y que se ha enquistado en la sociedad venezolana y, como lo decía en el corte anterior, la revolución de Chávez y ahora de Maduro se ha convertido en una fábrica de pobreza que tiene hoy en día al 80% del país en pobreza extrema, donde un salario mínimo son $3 al mes y donde el salario más alto que lo puede tener un profesor universitario con las mayores calificaciones escasamente llega a $11 mensuales. Insisto, usted hoy va a cualquier país de América Latina o del otro continente, del continente europeo, donde haya migración venezolana, y más gana un venezolano migrante vendiendo caramelos o dulces en la calle lo que gana hoy un doctor, un magíster o un profesor de doctorado en Venezuela. Y eso es una tragedia que se ha exportado a América Latina y que tiene un responsable que es un modelo político que privilegia la ideología y que ha hecho de la izquierda radical su bandera, y que habla del pueblo y que habla de la reivindicación de los derechos del pueblo, pero que ha sometido a su mismo pueblo a la pobreza más grande y más dantesca que ha visto Venezuela en su historia. Ni siquiera en lo que este mismo régimen ha llamado la Cuarta República, que la acusó de corrupta, de neoliberal, de entregada al gobierno de los Estados Unidos. Bueno, en esa época Venezuela tuvo su época más brillante desde el punto de vista económico, y que sin duda alguna estos tipos en 21 años han acabado incluso con la empresa más importante en nuestro país, que es Petróleos de Venezuela. Entonces, bueno, estas reflexiones finales las hago orientadas siempre, como ustedes saben, en nuestro programa a buscar encuentro, a buscar reflexión, pero por sobre todas las cosas a buscar entendimiento entre quienes adversamos al régimen para que juntos podamos construir realmente una salida que ponga fin a la crisis de los venezolanos que están adentro, pero también ponga fin a la crisis de los venezolanos que nos encontramos fuera de Venezuela y que sin duda alguna prácticamente hemos sido desterrados de nuestro país. Así que bueno, con esto quiero finalizar el programa del día de hoy e invitarnos a que nos conectemos nuevamente por Radio Caracas Radio, como todos los lunes, en su programa Contigo Primero Justicia. Así que muy buenos días y muy buenas tardes, perdón, y feliz inicio de semana para todos. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750.